La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar, cuyas ediciones conocidas más antiguas datan de 1554. En ella se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento y su miserable infancia hasta su matrimonio, ya en su edad adulta. Es considerada precursora de la novela picaresca por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista. Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo las de los clérigos y religiosos. Hay diferentes hipótesis sobre su autoría. Probablemente el autor fue simpatizante de las ideas erasmistas. Esto motivó que la Inquisición la prohibiera y que, más tarde, permitiera su publicación, una vez expurgada. La obra no volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo XIX. Primeras ediciones. Se conservan 4 primeras ediciones distintas de la obra, las 4 del año 1554, impresas respectivamente en Burgos, Amberes, Alcalá de Henares y Medina del Campo. Las más antiguas parecen ser las de Burgos y Medina. De la edición de Amberes se conservan 7 ejemplares distintos, en tanto que solo hay uno de cada una de las otras 3 ediciones. El ejemplar más recientemente descubierto es el de la edición de Medina del Campo, que apareció en 1992 emparedado en una casa de la plaza de Nuestra Señora de Soterraño de la localidad pacense de Barcarrota. No obstante, es muy probable que existiese una edición más antigua, de 1553 o 1552, cuyo éxito generase las 4 simultáneas ediciones posteriores conservadas. Ediciones Príncipe de 1554 del Lazarillo de Tormes. Autoría. Históricamente se han postulado varios autores para el Lazarillo de Tormes. En 1605 el fraile José de Sigüenza de la Orden de San Jerónimo atribuyó la autoría de esta obra al también jerónimo fray Juan de Ortega. Por la época en que se publicó Lazarillo, Juan de Ortega era general de los jerónimos, lo cual explicaría que el libro apareciese sin autor. La autoría de fray Juan de Ortega y la necesaria discreción del anonimato por su condición de general de la orden fue defendida con firmeza por Marcel Batallón, con cuyos argumentos ha coincidido el periodista José Delfín Val. En 1607, en el catálogo de escritores españoles Catalogus Clarorum Hispaniae Scriptorum, que fue redactado por el flamenco Valerio Andrés Taxandro, se dice que Diego Hurtado de Mendoza compuso el libro de entretenimiento llamado Lazarillo de Tormes. Otros autores del siglo XVII, así como el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, mencionan esta atribución, que alcanzó cierta fortuna, sobre todo en el 19. En marzo de 2010 apareció en prensa que la paleógrafa Mercedes Agulló descubrió en unos papeles de Diego Hurtado de Mendoza la frase, un legajo de correcciones hechas para la impresión de Lazarillo y Propaladia, lo cual le llevó a escribir un libro postulando, una hipótesis seria sobre la autoría del Lazarillo, que fortalecida por otros hechos y circunstancias apunta sólidamente en la dirección de don Diego. A finales del 19 un artículo del hispanista Alfred Morel Fatio, cuya propuesta fue desarrollada después por Manuel J. Asensio, relaciona al autor de Lazarillo con el círculo erasmista de los hermanos Valdés. Siguiendo esta hipótesis se ha atribuido la obra a Juan de Valdés o a su hermano Alfonso. Esta última atribución cobró fuerza en 2002 debido a las investigaciones de la profesora Rosa Navarro Durán, que se basa sobre todo en el cotejo de la obra con los diálogos conocidos de Alfonso de Valdés, el diálogo de Mercurio y Carón y el diálogo de las cosas acaecidas en Roma. La atribución de la autoría a Juan de Valdés la defiende el investigador toledano Mariano Calvo López, para quien la obra habría sido publicada 25 años después de ser escrita, pues Juan de Valdés fue perseguido por la Inquisición y tuvo que exiliarse en Italia, perdiéndose la identidad del manuscrito que se imprimió en Alcalá de Henares, en la imprenta de Miguel de Eguía.
Calvo basa su argumentación en el estudio de los escenarios toledanos que aparecen en la novela y concluye que el autor era una persona que conocía bien Toledo pero que no era oriunda de la ciudad. Según él, la obra fue escrita por Juan de Valdés en el hoy denominado Palacio de Munarriz, entre agosto de 1525 y febrero de 1526. La candidatura de Sebastián de Orozco, que postuló en el siglo XIX José María Asensio y Toledo, editor de su cancionero, fue defendida en 1914 por Julio Cejador y Frauca en su edición del Lazarillo, apoyándose en un pasaje de la obra de este autor en que aparece un mozo de ciego llamado Lazarillo. Más adelante fue retomada y defendida por Francisco Márquez Villanueva, quien encuentra importantes semejanzas de temas, ideas y vocabulario y llega a afirmar que, apenas si hay en el Lazarillo un tema literario, un tópico, un pensamiento, un recurso expresivo que no pueda encontrarse también en Orozco. También han sido propuestos como autores del Lazarillo el dramaturgo Lope de Rueda, Pedro de Rúa, Hernán Núñez, el comendador griego y, más recientemente, Francisco Cervantes de Salazar, defendida por José Luis Madrigal, si bien este investigador abandonó esa hipótesis para pasar en 2008 a defender la autoría de Juan Arce de Otálora, autor de los coloquios de Palatino y Pinciano. Por su uso exhaustivo del recurso a la autobiografía ficticia, entre otras razones, Clark Coulahan y Alfred Rodríguez pensaron que el Lazarillo fue escrito por el humanista conquense Juan Maldonado. Otras atribuciones han recaído en Alejo Venegas, Bartolomé Torres Naharro, Gonzalo Pérez, secretario real de Carlos I, Francisco de Encinas, Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, cuya autoría fue defendida por Howard Mansing, o el célebre humanista español Juan Luis Vives, propuesta hecha pública por Francisco Calero en 2006. En 2022 se ha propuesto a Juan Bernal Díaz de Luco, obispo de Calahorra, como autor de la novela. Esta hipótesis se basa en el cotejo de la biografía y los intereses de Díaz de Luco con los estudios críticos sobre la obra. Género. Se trata de una novela de autoformación y picaresca, de estructura aparentemente simple, pero en realidad muy compleja. Es epistolar en tanto se trata de una carta destinada a, vuestra merced, tratamiento que implica a alguien con superior condición social, y está motivada por, el caso, hecho del cual éste ha oído hablar, y cuya versión personal pide a Lázaro, parte implicada en él, le explique. Así figura ser una especie de confesión y el personaje es un alto dignatario eclesiástico, quizá el arzobispo de Toledo, que habría oído los extraños rumores que circulan sobre la extraña conducta sexual del arcipreste de San Salvador, como llegamos a saber al fin del libro, según los cuales este arcipreste estaría amancebado con la mujer de Lázaro. La originalidad del libro, sin embargo, trastoca cualquier molde y crea un subgénero literario específico realista, la novela picaresca, mediante el recurso a la parodia de narraciones caballerescas idealizantes del Renacimiento, a las rimbombantes epopeyas de gestas guerreras y los libros de angélicos pastores y cortesanos enamorados se opone una epopeya del hambre, que mira solamente a cuánto hay por debajo del cuello de Golilla y se preocupa solamente de la subsistencia, en línea con la tradición realista de la literatura española, revitalizada entonces por La Celestina y sus continuaciones. Temas. La temática del Lazarillo de Tormes es moral, una crítica acerba, incluso una denuncia, del falso sentido del honor y de la hipocresía. La dignidad humana se muy malparada de la sombría visión que ofrece el autor, nihilista y anticlerical. La vida es dura y, tal como aconseja el ciego a Lázaro en la obra, más da el duro que el desnudo, cada cual busca su aprovechamiento sin pensar en los otros, por lo que, como se dice al principio de la obra, arrimándose a los buenos, se será uno de ellos, esto es, para ser virtuoso hay que fingir ser virtuoso, no serlo. Sin duda alguna, se trata de la visión de un humanista desencantado, acaso judeoconverso y erasmiano, a pesar de que Marcel Bataillon niega el influjo directo de Erasmo en la obra. Como consecuencia, resultó la inclusión de esta obra en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, la cual permitió al cabo la circulación de una versión expurgada de los pasajes anticlericales.
El Lazarillo fue, además, una obra muy traducida e imitada. Su influjo, profundo, marcó tanto la literatura española que podría decirse que sin ella no habrían podido escribirse ni Don Quijote de la Mancha ni la treintena de novelas picarescas españolas y extranjeras que se han conservado. Fuentes. El Lazarillo se ha relacionado con las siguientes obras. El Asno de Oro. El Lazarillo responde a la estructura de la novela costumbrista de aventuras, representada por la obra de Apuleyo. Esta influye en la organización del relato y en la índole del protagonista, mozo de muchos amos, pero Lázaro no sufre la metamorfosis del personaje de Apuleyo. Se publicó en Sevilla en 1513, traducida por Diego López de Cortegana. Cuarto libro del esforzado caballero Reinaldos de Montalbán. Esta obra, de 1542, era en realidad una adaptación de Baldas Obaldo, poema macarrónico del italiano Teófilo Folengo, que presentaba ya narración autobiográfica, un héroe de baja extracción y la pareja del ciego y su mozo. Pero tanto en esta obra como en el Lazarillo subyace el modelo de Apuleyo. Proceso de cartas de amores. De esta novela sentimental de Juan de Segura, el Lazarillo toma el modelo epistolar, que había adquirido gran relevancia en el humanismo. Cuentos folclóricos. Actualmente, se tiende a no privilegiar en exceso las fuentes orales como fundamento del Lazarillo y a tener en cuenta los textos escritos, máxime si su posible autor era un hombre letrado. Confesiones de Agustín de Hipona, toma la estructura autobiográfica, sobre todo al principio de la obra. El niño y el ciego, texto y obra de teatro de autor anónimo de la Francia del siglo XIII. Acá, parecida a la infancia de Lázaro, un niño es contratado por un mendigo ciego para recoger monedas. El invidente resulta ser un estafador y oculta las monedas para no pagar al chico, pero aquel joven logra ser más inteligente que él para evitar ser engañado y así robarse el dinero recogido. Por su similitud y antigüedad, es posible imaginar que Le Garconne le Aveugle pudo haber influenciado la primera parte del Lazarillo de Tormes, o ambas se inspiraron en cuentos populares de la época. Valor y trascendencia. El Lazarillo de Tormes es una obra artística de primer orden, lo es por su originalidad, su valor humano, su trascendencia literaria y cultural, su estilo y su lenguaje, un castellano clásico modélico, flexible y expresivo, sutilmente irónico, donde abundan las geminaciones y los isocola y donde no se desprecian y se ponen al mismo nivel el castizo refrán y la cita culta. La desproporción entre la materia y su elaboración por parte del autor se inclina marcadamente en esta última, pero sin denotar, y en eso consiste uno de sus méritos, el esfuerzo que debió suponer. Gran parte del material e incluso de los personajes son de origen folclórico y tradicional, hay cuentecillos y facecias tomados del rico acervo popular. La obra, sin embargo, crea sus propios precedentes y contiene, asimismo, una variada panoplia de técnicas narrativas, la suspensión, de la que hará un inteligente uso Cervantes, como en el episodio del buldero, o la gradatio narrativa en ascensión hacia el anticlímax, como en el caso del ciego o el clérigo de Maqueda. El uso de la estructura anular, que acaba concluyendo con lo que se inicia, hace de la novela una obra redonda. Por otra parte es la primera novela polifónica de la literatura española. El personaje de Lázaro evoluciona, no es plano ni arquetípico, cambia y evoluciona, y va pasando de ser un ingenuo a un cínico redomado, aprendiendo de las lecciones que le da la vida. Tan es así que el final, lejos de ser positivo, sin embargo, es vivido por el personaje como lo mejor que le podía haber pasado teniendo en cuenta toda la trayectoria vital que le precede. La infidelidad de su mujer, por tanto, no es nada comparado con las vejaciones que ya ha sufrido. Cada personaje plano, por otra parte, se halla completamente individuado y caracterizado sin maniqueísmo, la crueldad del ciego, que no es absoluta, el idealismo soñador y orgulloso del escudero pobre, un personaje al parecer folclórico luego retomado por Cervantes, el diálogo entre conciencias en el cual se atisba la humana comprensión que después será patrimonio casi exclusivo de Cervantes, en el episodio del criado y el escudero, o la avaricia, mezquindad e hipocresía del clérigo.
El valor psicológico y humano es patente en el Tratado Tercero, que se ha querido ver como el anticipo de la novela polifónica moderna. Por otra parte, el Lazarillo bosqueja ya los rasgos fundamentales de un género de amplia trascendencia española y europea, la novela picaresca, que se configurará definitivamente con el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, más moralizado y pesimista todavía. Argumento. La obra es, en realidad, una larga epístola que el autor envía a un corresponsal anónimo, quien podría identificarse con un visitador o su notario eclesiástico, si se acepta que el contexto de la novela es una visita pastoral a la parroquia de San Salvador de Toledo, durante la que se investiga el famoso caso. Las visitas pastorales tenían por objeto tanto examinar la observancia religiosa como las costumbres y la moral, entre otras, del bajo clero y de los feligreses a su cargo. En consecuencia, la relación que hace Lázaro de su vida formaría parte del acostumbrado proceso indagatorio impulsado por el visitador a cuento de los pecados públicos que se le achacan al arcipreste y en los que el propio Lázaro aparece relacionado. Está dividida en 7 tratados y cuenta en primera persona la historia de Lázaro, un niño de origen muy humilde, aunque sin honra, nació en un río de Salamanca, el Tormes, como el gran héroe Amadís, quedó huérfano de su padre, un molinero ladrón llamado Tomé González, y fue puesto al servicio de un ciego por su madre, Antonia Pérez, una mujer amancebada con un negro, Zaide, que le da a Lazarillo un bonito hermanastro mulato. Entre fortunas y adversidades, Lázaro evoluciona desde su ingenuidad inicial hasta desarrollar un instinto de supervivencia. Es despertado a la maldad del mundo por la cornada de un toro de piedra, embuste con el que el ciego le saca de su simpleza. Después rivaliza en astucia con él en diversos célebres episodios como el de las uvas o el jarro de vino hasta que se venga devolviéndole la cornada de piedra con otro embuste, que le vale al cruel ciego descalabrarse contra un pilar. Pasa luego a servir a un tacaño clérigo de Maqueda que lo mata de hambre, y al que sisa algo de pan de un arca que tiene, el clérigo lo confunde a oscuras y, tomándolo por culebra, descubre el engaño, le da una tremenda paliza y lo despide. Después entra a servir a un hidalgo arruinado cuyo único tesoro son sus recuerdos de hidalguía y de dignidad. Lazarillo simpatiza con él, ya que aunque no tiene nada que darle, por lo menos le trata bien, si bien recurre a esa simpatía que despierta para conseguir que le dé parte de los mendrugos que consigue el muchacho al pedir limosna, ya que él no posee la dignidad de la hidalguía. El patético escudero termina por abandonar la ciudad y Lazarillo se encuentra de nuevo solo en el mundo. Más adelante sirve Lázaro a un sospechoso fraile mercedario, tan amante del mundo que apenas para en su convento y le hace reventar los zapatos. Según Aldo Ruffinato, habría una alusión a las reformas monásticas por entonces de moda, en el sentido de descalzar o hacer más rigurosos los estatutos del clero regular, o quizás alusión a actividades sexuales hetero- o homoeróticas. Sin embargo, Francisco Rico asegura que, no hay el menor indicio para suponer tal escabrosidad, pues el sentido del texto es una simple abreviatio o reticencia, procedimiento abundantemente usado antes, como cuando relatando sus aventuras con el ciego, Lázaro dice, por no ser prolijo, dejó de contar muchas cosas, en elipsis que era común para terminar las cartas, teniendo en cuenta que todo el Lazarillo es una larga epístola. El tratado quinto es más extenso, narra una estafa realizada por parte de un vendedor de bulas o buldero. Lazarillo sirve al buldero y asiste como espectador, sin opinar, al desarrollo del timo, en el cual finge el buldero que alguien que piensa que las bulas no sirven para nada, está poseído por el diablo, cuando en realidad está compinchado o conchavado con él. Esto se descubre a posteriori, con una hábil técnica de suspensión. También este tratado sufrió la poda de la censura. Los restantes y breves tratados narran cómo Lázaro se asienta con otros amos, un capellán, un maestro de hacer panderos y un alguacil y se hace aguador. Por último consigue el cargo de pregonero gracias al arcipreste de la iglesia toledana de San Salvador, quien además le ofrece una casa y la oportunidad de casarse con una de sus criadas, con la finalidad de disipar los rumores que se ciernen sobre él, ya que era acusado de mantener una relación con su criada. Sin embargo,
Tras la boda los rumores no desaparecen y Lázaro comienza a ser objeto de burla por parte del pueblo. Lázaro sufre la infidelidad con paciencia, después de toda una vida de ver qué es el honor y la hipocresía que encubre la dignidad realmente, ya que eso al menos le permite vivir, y con ello termina la carta, un cínico alegato autojustificativo que ridiculiza la literatura idealista del momento. Lázaro afirma que ha alcanzado la felicidad, pero para ello ha debido perder su honra, pues los rumores afirman que su mujer es la amante del arcipreste. Para mantener su posición, Lázaro hace oídos sordos a dichos rumores. Continuaciones. Segunda parte de Lazarillo de Tormes. Publicada por primera vez en Amberes en 1555, sin nombre de autor. Nicolás Antonio cita a Cardoso para atribuirla a un tal Fray Manuel de Oporto. Tuvo escasa acogida entre los lectores, ya que en vez de mantener la línea realista y picaresca del libro original, convirtió la historia de Lázaro en una fantasía alegórica lucianesca, en la que el protagonista se convierte en atún, se casa con una atuna y tiene hijos tan peces como el padre y la madre, sosteniendo en la corte de los atunes todo tipo de guerras como jefe de los mismos contra otros pescados. Posiblemente, el desconocido autor, que quizá era un español establecido en Flandes, quiso aludir en estos episodios a personajes y circunstancias de la vida española de la época, pero la sátira tuvo poco éxito, y solamente se reimprimió en Milán en 1587 y 1615, junto con el primer Lazarillo. Esta segunda parte se divide en 18 capítulos. Capítulo primero. En que da cuenta Lázaro de la amistad que tuvo en Toledo con unos tudescos, y lo que con ellos pasaba. Capítulo segundo. Como Lázaro, por importunación de amigos, se fue a embarcar para la guerra de Argel, y lo que allá le acaeció. Capítulo tercero. Como Lázaro de Tormes hecho atún salió de la cueva, y cómo le tomaron los centinelas de los atunes y lo llevaron ante el general. Capítulo cuarto. Cómo, después de haber Lázaro con todos los atunes entrado en la cueva, y no hallando a Lázaro sino a los vestidos, entraron tantos que se pensaron ahogar, y el remedio que Lázaro dio. Capítulo v. En que cuenta Lázaro el ruin pago que le dio el general de los atunes por su servicio, y de su amistad con el capitán Licio. Capítulo sexto. En que cuenta Lázaro lo que al capitán Licio, su amigo, le acaeció en la corte con el gran capitán. Capítulo séptimo. Cómo, sabido por Lázaro la prisión de su amigo Licio, le lloró mucho él y los demás, y lo que sobre ello se hizo. Capítulo octavo. De cómo Lázaro y sus atunes, puestos en orden, van a la corte con voluntad de libertar a Licio. Capítulo noveno. Que contiene cómo libró de la muerte a Licio, su amigo, y lo que más por él hizo. Capítulo décimo. Cómo recogiendo Lázaro todos los atunes, entraron en casa del traidor don Peíbar y allí le mataron. Capítulo 11. Cómo, pasado el alboroto del capitán Licio, Lázaro con sus atunes entraron en su consejo para ver lo que harían, y cómo enviaron su embajada al rey de los atunes. Capítulo 12. Cómo la señora capitana volvió otra vez al rey, y de la buena respuesta que trajo. Capítulo 13. Cómo Lázaro asentó con el rey, y cómo fue muy su privado. Capítulo 14. Cómo el rey y Licio determinaron de casar a Lázaro con la linda Luna, y se hizo el casamiento. Capítulo 15. Cómo andando Lázaro a caza en un bosque, perdido de los suyos, halló la verdad. Capítulo 16. Cómo, despedido Lázaro de la verdad, yendo con las atunas a desovar, fue tomado en las redes, y volvió a ser hombre. Capítulo 17. Que cuenta la conversión hecha en Sevilla, en un cadaalso, de Lázaro Atún. Capítulo 18. Cómo Lázaro se vino a Salamanca, y la amistad y disputa que tuvo con el rector, y cómo se hubo con los estudiantes. Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes, de Juan de Luna. Esta obra, mucho más cercana que la anterior a la naturaleza realista del primer Lazarillo de Tormes,
fue publicada por primera vez en París en 1620. Su autor, Juan de Luna, era un toledano protestante que vivió enseñando el idioma en París y Londres, donde compuso y editó bastantes obras sobre esta materia. Al leer la segunda parte del Lazarillo se enfureció tanto que decidió escribir otra mejor, lo cuenta en el prólogo de la suya, segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes, reimpresa en Zaragoza en 1652 con variantes textuales, una de ellas, por ejemplo, no prometer ya una tercera parte. La obra va a continuación de la obra original que le sirve de inspiración y que Luna, su admirador, editó también. El autor justifica su obra en la escasa calidad de la primera continuación, lo que le impulsó como toledano y conocedor del ambiente de la obra a elaborar otra más digna y realista. La obra conoció un gran éxito en su época, 4 ediciones en castellano y 7 traducciones francesas, todo ello antes de acabar el siglo XVII. Pero en España no se publicó hasta 1835, significativamente al año siguiente de ser abolida para siempre la Inquisición. Desde esa fecha se ha reimpreso más de 20 veces. El autor demuestra conocer la obra de Cervantes, Mateo Alemán, Quevedo y Vicente Espinel, y parodia la disparatada segunda parte del Lazarillo en buena parte de su obra. Retoma el anticlericalismo y la misoginia del Lazarillo original convirtiendo a su protagonista en marido, Cartujo. El argumento de la obra es el siguiente. Lázaro abandona Toledo dejando a su hijo Injerto a Canutilo y a su mujer cuidados por el arcipreste, que lo hace como si propios fueran. Se reencuentra con el escudero, que le refiere una aventura que tuvo con una dama non sancta. Embarca después en la armada contra el moro y naufraga, salvándose solamente los capitanes, gente de consideración y 2 clérigos que había en el esquife y que ni siquiera se ocuparon en confesar a los futuros ahogados porque solo pensaban en salvarse como fuera, como él estaba completamente lleno de vino, borracho perdido, el agua no puede entrar en él y sobrevive salvado por 2 pescadores que deciden exhibirlo como una especie de monstruo marino o pez Nicolao dentro de una cuba de agua. Escapa vertiendo el agua de la cuba, que se filtra al piso inferior y moja a una dama en su cama que movida de caridad, había acogido en ella a un clérigo que por su contemplación había venido a aposentarse allí aquella noche, de forma que aparecen desnudos él y ella como Cupido con la flecha y Venus con la aljaba. De regreso a Toledo con el arcipreste, este le muestra los nuevos hijos que su mujer ha tenido de él durante su larga ausencia, desvergüenza que al fin obliga a Lázaro a pleitear contra él, perdiéndolo. Decide entonces marchar a Madrid a trabajar como ganapán, allí sirve primero a una meretriz sevillana y luego transporta el hato de un franciscano, ambos amos le dan por único pago palos y golpes. Antes de abandonar la corte se encuentra metido en los amores entre Clara, doncella repolluda, y un galán pisaverde al que se encarga de transportar a casa de la moza escondido en un cofre que se desfonda descubriendo toda la treta, con nuevo saldo de palos y golpes a Lázaro, quien sin embargo logra pasar el castigo al escudero, conoce a unos gitanos y se vuelve a tropezar con la repolluda y el pisaverde en una venta a las afueras de Valladolid, donde el Santo Oficio arremete contra los hermanos que quieren vengar a la dama. Entre los gitanos figuran el clérigo y la chica que fueron mojados cuando se escapó del tonel. Un viejo gitano afirma que en España, durante su estancia en Valladolid sirve simultáneamente a 7 mujeres, una de ellas beata hipócrita y aficionada al trato erótico con frailes. A poco, tras una orgía acaecida entre 12 varones y 6 mujeres, decide hacerse ermitaño y convive con uno que a la postre resulta tener una despensa repleta y está amancebado con otra mujer, y no solo eso, sino que la suegra del eremita había conocido a la dicha buscona y a sus 2 hermanas a raíz de sus relaciones con un monje, un abad y un cura, porque siempre he sido devota de la iglesia. La vieja refiere a Lázaro como ella misma inició en el oficio a sus hijas con eclesiásticos por ser gente secreta, casera, rica y paciente. Tras esto es burlado y secuestrado por unas mujeres que le atan desnudo a una cama mientras le vejan y maltratan, curiosa escena cómica y sadomasoquista que la crítica no suele mencionar, le echan a la calle en cueros y ensabanado y es perseguido por la chiquillería, escondiéndose en una iglesia,
donde es confundido con un fantasma y espanta a toda la concurrencia. Con este apogeo de la humillación concluye la obra. Didáctica moralidad en este escrito. El protestantismo del autor se manifiesta en su anticlericalismo, constante y sin ambajes, durante todas las páginas de la obra, donde también se pinta una España inmoral e hipócrita, sumida en todo tipo de depravaciones sexuales, acaso como contraste al puritano rigor de los protestantes. El Lazarillo de Luna fue dedicado a la princesa Marqueta de Rouján y se divide en 16 capítulos. Capítulo primero. Donde Lázaro cuenta la partida de Toledo para ir a la guerra de Argel. Capítulo segundo. Cómo Lázaro se embarcó en Cartagena. Capítulo tercero. Cómo Lázaro salió de la mar. Capítulo cuarto. Cómo llevaron a Lázaro por España. Capítulo v. Cómo llevaron a Lázaro a la corte. Capítulo sexto. Cómo llevaron a Lázaro a Toledo. Capítulo séptimo. De lo que le sucedió a Lázaro en el camino del río Tajo. Capítulo octavo. Cómo Lázaro pleiteó contra su mujer. Capítulo noveno. Cómo Lázaro se hizo ganapán. Capítulo décimo. De lo que sucedió a Lázaro con una vieja alcahueta. Capítulo 11. Cómo Lázaro se partió para su tierra, y de lo que en el camino le sucedió. Capítulo 12. De lo que le sucedió a Lázaro en una venta, una legua antes de Valladolid. Capítulo 13. Cómo Lázaro sirvió de escudero a 7 mujeres juntas. Capítulo 14. Donde Lázaro cuenta lo que le pasó en un convite. Capítulo 15. Cómo Lázaro se hizo ermitaño. Capítulo 16. Cómo Lázaro se quiso casar otra vez. Otros Lazarillos. En 1617 Juan Cortés de Tolosa publicó su Lazarillo de Manzanares, que se parece más al Buscón de Quevedo que a la obra de que toma nombre. El libro es de lectura poco ágil a causa del gran número de anécdotas intercaladas. En 1688 apareció en Londres un The Life and Death of Young Lazarillo, anónimo. En 1742 se imprimió en Barcelona un Lazarillo de Badalona escrito en verso con la intención de servir de guía de la ciudad que le da nombre. Calixto Bustamante Carlos, con color corvo, por otra parte, hizo circular en 1773 un Lazarillo de ciegos caminantes que describe los itinerarios de Buenos Aires a Lima reflejando usos, costumbres, vida social y trabajos de las ciudades y zonas que recorre. El Lazarillo del Duero de Joaquín del Barco está escrito en verso y aparece en 1898 para enaltecer la historia de Zamora con intención pedagógica. El Lazarillo español de Ciro Bayo y las nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes de Camilo José Cela cierran el capítulo de continuaciones modernas de la obra. En el cine y la TV. La obra ha sido llevada a las pantallas en varias ocasiones, de entre las que destacan la película de 1959 de César Fernández Ardavín, ganadora de un Oso de Oro en el Festival de Berlín, la película de 2001 dirigida por Fernando Fernán Gómez y José Luis García Sánchez, basada en el monólogo teatral interpretado por Rafael Álvarez, El Brujo, la película de dibujos animados de Juan Bautista Berasategui de 2013, y la miniserie animada de Pedro Alonso Pablos de 2015. Véase también. Literatura española del Renacimiento. Novela picaresca. Referencias.